Somos Historias de Terror Fomagata. ¿Sabías que más del 75% de nuestra audiencia no está suscrita al canal? Así que, si es la primera vez que nos oyes, pásate por nuestro anterior video y deja un comentario. Y si ya nos conoces, suscríbete. Activa la campana para que te avise cuando subimos un video nuevo. Síguenos en Facebook. Todas las ciudades del país tienen historias paranormales, sitios con anécdotas tenebrosas. Estas historias son mayormente difundidas por antiguos empleados o habitantes de aquellos místicos lugares. Hoy queremos mostrarte unos cuantos relatos que te pondrán a pensar la próxima vez que pases cerca de allí. Sin más preámbulo, ven, siéntate, toma un café y escucha. Hoy te presentamos Historias Paranormales de Bogotá, volumen 2. Edificio Calle del Sol. Este edificio está ubicado en La Candelaria, en el sector de la carrera tercera con calle 12, en pleno centro de la ciudad de Bogotá. Fue construido en 1917 por misioneros monfortianos. Es la fuente de espíritus y sucesos sin explicación. Dicen que por las torturas y asesinatos sucedidos allí en los años 50, pues en este lugar funcionó la antigua sede del Servicio de Inteligencia Colombiano, SIC, que luego sería el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Esta edificación neogótica, vigilada por las estatuas de Olave y que sirvió como vivienda para unas monjas en sus inicios, fue el epicentro de las historias más macabras del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, donde fueron torturados hombres que apoyaban las ideas comunistas. En esta calle se hallaban los calabozos que albergaron a los presos. El agua les llegaba a las rodillas. En estos cuartos se realizaban múltiples torturas hasta que finalmente llegaba la muerte por ellos. Los habitantes del sector relatan que frecuentemente se escuchan quejidos y lamentaciones. Dicen ellos que son las almas en pena de quienes sucumbieron a dar información por los métodos antes mencionados. También se dice que incluso una bruja se pasea por la calle 12. El Instituto Colombiano de Cultura quiso convertir este edificio en el Archivo General de la Nación en los años 80, pero el proyecto fue abandonado a pesar de la compra del predio. Algunos años más tarde, construyeron allí una zona de apartamentos. Se conservó la fachada y a dichos apartamentos los rodea un patio rectangular con un inmenso y frío sótano que se usó como parqueadero. Incluso, los obreros que participaron en la adecuación dicen haber encontrado restos humanos. Cuentan los guardias de seguridad que, por ejemplo, los sensores de luz a veces se encienden de la nada, sin que nadie camine por allí. Otros cuentan que les apagan la luz o les suben el volumen de la radio sin explicación alguna. Una de las historias más tenebrosas por parte de los guardas es la sombra que se puede ver en las noches. Esta figura recorre el patio del edificio y solo es vista por las cámaras de seguridad. Uno de los guardas encargado de la seguridad y protección del edificio contó que más o menos 3 días seguidos lo llamaban al citófono desde uno de los apartamentos. Lo extraño era que éste había estado desocupado durante muchos meses. Otra residente aseguraba que un espíritu lo seguía desde la entrada del edificio hasta la entrada de su apartamento, pero jamás logró registrarlo o grabarlo. Lo más conocido de este edificio es que uno de los precursores de la izquierda en Colombia, que fue el sindicalista Manuel Marulanda Vélez, a quien luego el guerrillero Antonio Marín, alias Tiro Fijo, usaría su nombre, se cuenta que por sus discursos, este hombre fue torturado y golpeado duramente por agentes del Servicio de Inteligencia Colombiano, en el sector de San Victorino, luego de culparlo por haber hablado en contra de los Estados Unidos y el Ejército Nacional, después de la masacre de las Bananeras en 1928. Marulanda Vélez fue llevado al sótano del edificio El Sol, donde fue torturado y asesinado, según dicen, por órdenes directas de Laureano Gómez. El lamento que sintió un sector de Bogotá
Por la muerte de este personaje, creó algunas historias, como que los lamentos que se oyen en esta parte del edificio pertenecen al sindicalista. La casa del bandido. En la Bogotá del año 1850, el robo, asesinatos, mutilaciones, atracos, entre otras cosas, hacía que cada día fuera más difícil para los bogotanos salir. Preferían encerrarse y no arriesgarse a ser víctimas de esto, a ser solo un número o una estadística. ¿Qué es lo particular de este caso? Que cada robo en las residencias capitalinas era meticulosamente ejecutado, tenían una precisión milimétrica. Esto hacía que, para las autoridades pertinentes, fuera más difícil saber quién o cómo realizaban estos actos. Se cuenta que quien estaba al mando de esta banda de asaltantes era el abogado boyacense José Raimundo Rusi. Él lideraba aproximadamente a 15 hombres y entre todos repartían las ganancias. Un día cualquiera, por una mala repartición del botín, uno de los ladrones tuvo una fuerte pelea con los demás, por lo que ahí empezó el comienzo del declive y final de este grupo de malandros. Los demás le tendieron una trampa y lo asesinaron. Tenían miedo de que los delatara, pero por el afán de silenciarlo, no procedieron con la cautela acostumbrada. Cometieron un error que llevó a la muerte o destierro de todos los integrantes de la banda. Citaron al ofendido al balcón del norte, con la excusa de planear su próximo golpe. Pero él no era tonto. Sabía que algo raro pasaba. Entonces, con 1000 excusas, luego de invitarle una copa, querían llevarlo a otro lado para ejecutarlo. Pero este hombre se negó, al punto de llevar a los demás a matarlo en plena calle. Lo apuñalaron en múltiples ocasiones y salieron corriendo en direcciones opuestas, buscando esconderse, dejando a su compañero ahí, creyendo que estaba muerto. Pero no fue así. Agónicamente pedía ayuda para ser salvado por alguien del sector. Se acercaron los transeúntes y con ellos la policía, y antes del suspiro final, confesó y delató a sus compañeros. Comenzó así la investigación y posterior juicio de los ladrones, hallados culpables por todos sus delitos. En aquella época, la pena de muerte estaba vigente, y de esta forma, el 19 de julio de 1851, por fusilamiento, José Raimundo Rossi, Ignacio Rodríguez, Nicolás Castillo, Gregorio Carranza y Vicente Larcón fueron muertos por la ley colombiana. Los restantes bandidos son condenados a 20 años de prisión, pero dadas las condiciones de las mismas en la época, ninguno salió vivo de allí. En el momento lúgubre y tétrico de su ejecución, Rusi se dirigió a la muchedumbre y gritó con profunda altivez a sus verdugos: Pueblo, delante de Dios y de los hombres muero inocente. Contra mis jueces no llevo remordimiento a la tumba, pero los esperaré en el santo tribunal de Dios. Y aún hoy en día se cree que la ejecución de Rusi se dio por ser el abogado defensor de los pobres. Cuentan que su alma en pena, sin resignarse a morir, vagó y volvió a su antigua casa, ubicada en la carrera 2, número 239, conocida como la Casa del Bandido, y allí permanece hasta el día de hoy. Restaurante La Mansión del Duende. La Mansión del Duende es un restaurante y bar bogotano, conocido por su comida y sus fiestas los viernes en la noche, pero también por su historia paranormal. Esta se remonta al siglo XVIII y aún se cuenta y vive en las edificaciones de este sector, ubicada en el barrio La Candelaria, centro de Bogotá. Incluso, en el lugar se han grabado documentales sobre temas sobrenaturales. Quienes tienen a su cargo este restaurante cuentan que hace 3 siglos vivió en ese lugar una mujer. Ella fue juzgada por quedar embarazada mientras era soltera. El miedo era tremendo y real para estas mujeres, porque eran llevadas a juicio al Tribunal de Sentencia de la Inquisición. Este quedaba en la calle del Divorcio, en donde generalmente eran condenadas a pena de muerte
según cuentan los relatos populares de la época. La joven madre optó por esconderse en su vivienda durante meses para evitar el repudio social y, por supuesto, evadir la muerte que seguramente le llegaría. Luego que nació su hijo, decidió lanzarlo a un pozo, en donde aparentemente se mantuvo durante mucho tiempo. Esta historia pasó a ser una leyenda urbana. Los vecinos la fueron contando poco a poco hasta hacerla tan famosa que ha sobrevivido hasta hoy. Dicen que el niño se sigue manifestando en el restaurante, que recibe el nombre precisamente por este espectro. Su figura es la de un duende y responde al nombre de Baltasar, un pequeño ser que se ha convertido en el guardián de la casa. Los que lo han visto lo definen como travieso y juguetón, alguien que se la pasa de un lado para otro y que inclusive ha dejado sus huellas en el lugar. Museo Nacional de Colombia. Todos los bogotanos hemos ido alguna vez al Museo Nacional. Hemos visto las fotos de lo que estaba ubicado allí antiguamente, aunque no todos hemos sentido el frío y las energías negativas que se alcanzan a percibir allí. Para algunas personas, este lugar es una cárcel para los espíritus. Les contaré un poco sobre esto. Podemos decir que esta edificación es emblemática, cruel y llamativa. Este espacio, que hoy nos enseña grandes referencias de arte y cultura, antes era la fachada de la penitenciaría de Cundinamarca. El lugar que, según su historia, tiene 192 años de existencia, ha sido testigo de anécdotas oscuras y dolorosas de cientos de presos que cumplían su condena dentro de la prisión. Así fue como el Panóptico de Bogotá no tardó en convertirse en un espacio reconocido y emblemático, turístico y mágico de nuestra ciudad. Esta cárcel fue un proyecto de construcción de Tomás Cipriano de Mosquera, militar y expresidente colombiano en 1847. En principio, se pretendía ser un centro penitenciario que permitiera resocializar a los presos de maneras distintas y poco vengativas, a través de la reflexión, el diálogo y el arrepentimiento. Por esto, se dispuso de una serie de altares dentro de la prisión para que los condenados pudieran acercarse a Dios y sanar sus errores. Sin embargo, no demoró en convertirse en todo lo contrario, un lugar lleno de horrores y torturas, una cárcel que, para este tiempo, solo tenía la capacidad de 207 celdas, llegó a tener a más de 5.000 presos que pagaban su condena. La aglomeración de reos fue tan brutal y feroz que recibió el nombre de La Gusanera. Miles de historias que se mezclan entre el terror y adrenalina se quedaron dentro de la penitenciaría de Cundinamarca. Entre las anécdotas más recordadas está la de la fuga de 40 hombres que, al mejor estilo de una película americana, o como si se tratase de la cárcel Alcatraz, escaparon por el techo, ya que no soportaban la vida indigna que ofrecía este centro de reclusión. La penitenciaría de Cundinamarca funcionó hasta el año 1930, fecha en que se trasladaron a los presos a la cárcel La Picota. Como es de suponer, hubo bastantes muertes de presos en los motines, torturas y riñas internas. Todo esto quedó impregnado en los muros del edificio, y por esta razón, muchos de los que han trabajado allí cuentan como en las noches se oyen cadenas por los pasillos del museo, sienten como si alguien los vigilara, los persiguiera por donde van. Afirman también que se han visto siluetas y figuras extrañas en las cámaras de seguridad del lugar. Esperamos que estas historias hayan sido de tu agrado. ¿Quieres visitar estos lugares aún sabiendo todo lo que pasa allí? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Apóyanos con un pulgar arriba y compartiendo el video. Nos ayudarías bastante. Feliz noche. En principio, que permitiera